el envío de dinero, donde esto, bueno, ha sido acordado ya, aprobado en las últimas horas, por lo tanto, bueno, oxígeno para el gobierno argentino. Pero vamos a volver sobre un tema que durante todos estos días hemos estado analizando, porque no solamente el 13 de junio es el día de la fundación y están los actos protocolares, sino que en el mes de junio siempre nos interesa destacar la investigación histórica, lo que los historiadores han ido con el tiempo recabando, investigando y de allí en adelante, bueno, formando este gran rompecabezas que son nuestros antepasados, es nuestra historia directa. ¿Qué pasó con Juan Jufré, con todo lo que es la identidad sanjuanina? Y para hoy hemos querido, bueno, llevar adelante una invitación con María Julia Ñeco, que es profesora de historia, pero muy reconocida por el museo, muchos años allí al frente del museo. María Julia, bienvenida a Canal 13. Hola, Ernesto, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Y ha dicho algo muy interesante, que yo digo muchas veces, la reconstrucción de la historia, el rompecabezas de claro, la historia. Son rompecabezas donde vamos pieza por pieza. Exactamente, y a veces nos falta la pequeña pieza que nunca encontramos y que a lo mejor no nos deja decir ciertas cosas, bueno, definidamente, ¿no? Pero por eso hay tantas a veces interpretaciones, faltan siempre piezas a ese rompecabezas. Bueno, y el día de la fundación, que fue ayer, ¿no? El 13 de junio, pero queremos más que nada su opinión en torno a esa fecha y sobre todo estas corrientes colonizadoras que venían por la cordillera de los Andes, Chile, la Gran Capitanía de allí, con, bueno, toda una cantidad de personas que llegaban a San Juan, pero Juan Jufré como un ícono para nosotros, la persona que llevó adelante la fundación de nuestra ciudad y, bueno, cómo se va elaborando esto que es nuestra identidad como pueblo. Claro. Es interesante recordar y saber que este proceso americano que fue y español, ¿no? Conjunto, la colonización, la conquista y colonización, se dio por etapas, se dio lentamente y empezó desde el norte de América, ¿no es cierto? La primera zona será toda la zona del Caribe, después toda la parte del norte de América del Sur, y allí en la zona, los españoles bajan por la zona de la cordillera, llegando hasta el Perú y Chile. Pero la llegada a Chile no es muy lejana a nuestra llegada. Justamente hay que recordar que Santiago de Chile se funda en 1541, o sea, apenas, si recordamos que la fundación de San Juan fue en 1562, apenas unos 20 años antes o 21 años antes, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Hay que también pensar qué es lo que buscaban los españoles. Los españoles cuando llegan a América, por supuesto, quieren conquistar las tierras, lógicamente, pero buscaban fundamentalmente riquezas. El mineral, sobre todo. Sobre todo, en esta zona, sobre todo, la gran riqueza que sabían, la famosa leyenda del Dorado, del Rey Blanco, bueno, había una serie de narraciones y leyendas muy, muy atractivas que se llevó muchas vidas y mucho esfuerzo por parte de los españoles. Y fíjese que la corriente del Río de la Plata, por eso se llama Río de la Plata, entra por el Río de la Plata, no se queda en Buenos Aires, ¿no es cierto?, allá por las expediciones de principios del siglo XVI, que es 1500 y pico, que es el gran siglo de las fundaciones de pueblos. Y se va hacia el norte, porque ¿dónde decían que estaba esta zona? Y bueno, no estaban demasiado desacertados, todavía no habían encontrado el Potosí se encuentra a mediados del siglo XVI justamente, pero sabían, ya se conocía, ya había rumores de estas leyendas, ¿no es cierto? Entonces van en búsqueda por el río de estas riquezas. Y también es interesante ver las fechas, porque la primera fundación de Buenos Aires, que fue el
un fuerte del cual no quedó casi nada, el fuerte, el famoso fuerte de Santa María del Buen Aire, que por eso después se llama así, es de 1536, ¿no? Por don Pedro de Mendoza. Pero de eso queda muy poco, y recién la segunda fundación es en 1590. Fíjese que se produce mucho tiempo después. En cambio, nosotros estamos hablando de 1562. ¿Por qué? Porque nuestra corriente colonizadora viene de Chile. Y ahí también nosotros tenemos que reflexionar acerca de esta relación que hemos tenido con Chile, tan ancestral desde los comienzos. Porque es Chile, justamente, es el territorio chileno, después de la fundación por parte de Valdivia, que había gente que había llegado más o menos concomitantemente ya a la zona de Cuyo, que era Villagra, 20 años antes que llega Juan Jufré, y había encontrado estas tierras. Entonces, esto ya lo sabían los chilenos, los españoles que estaban en Chile. Que es además de esta búsqueda que está siempre presente en las expediciones de los españoles, ¿qué otra cosa buscaban? ¿Por qué vienen a estas tierras? Porque buscaban ensancharse, porque hasta ese momento, otra cosa que debemos recordar es que el único virreinato que había en estas tierras del sur era el virreinato del Perú, que fue muy poderoso en su momento. Y todas esas corrientes vinieron buscando también esas riquezas, ¿no? Que las encontraron mientras bajaban, y la encontró un indígena, fíjese, no las encontró un español, la famosa ciudad de Potosí, la ciudad de La Plata. ¿Y qué querían hacer estos españoles que estaban en Chile? Expandirse hacia la salida al Río de la Plata, es decir, al mar Atlántico. ¿Por qué? Porque querían extender sus territorios, hacerse fuertes y poder, enfrentar al Perú y formar así, tener toda la estructura para formar un virreinato en esta zona, que luego se va a formar, pero del otro lado. Claro. Ahora, pocos conocen que San Juan tuvo prácticamente dos fundaciones, o por lo menos un lugar inicial con Juan Jufré, y luego vinieron las inundaciones. Claro. Y tuvo que preverse, organizar todo institucional y urbanísticamente en otro lugar. Exactamente. Podríamos decir que la primer fundación, esta que nosotros recordamos, es una fundación muy significativa, ¿no es cierto? Porque realmente es el momento que pisa el español, con mucho que simbolismo, sienta sus reales, con muchísimo simbolismo, porque las ceremonias de esa época plantaban el rollo, determinaban el lugar de la plaza, que era el lugar de reunión. El trazado con cuadrículas, y la ubicación específica. Las ubicaciones específicas de los templos, las ubicaciones de las principales casas y de los principales que venían en la expedición. El lugar del cabildo, de lo que sería, digamos, el gobierno de ese pueblo, pero fue más que nada significativa desde ese punto de vista, pero de esa ciudad no quedó prácticamente nada, porque en esas épocas el río, en las épocas de aumento de su caudal, era muy caudaloso, se salía de su cauce y provocaba inundaciones que se han producido inclusive hasta el siglo XIX, muy importantes. Y realmente, además, pensemos, esto es importante, que lo que ellos habrán formado en ese momento, de lo cual no se tiene ninguna imagen ni se tiene alguna documentación, nada más, eran
pequeñas, a lo mejor alguna habitación que habrán formado las principales Nos preguntamos, por ejemplo, si hubo un cabildo y si cabildo no quedó nada. De ese momento absolutamente nada, tanto es así que, como usted dijo, se produce la segunda fundación de San Juan por el hijo de Juan Jufré, que vuelve por estas tierras en 1593. Casi 30 años después. Casi 30 años después, y ahí se produce, en un tiro de arcabuz, dice en la documentación, se determina, son 25 cuadras más hacia el sur, ahí se produce el nuevo asentamiento. Por eso es lo que nosotros tradicionalmente, según la corriente tradicional, tenemos como pueblo viejo, el viejo asentamiento, y el nuevo asentamiento de Luis Jufré. Ahora, eso es realmente una cuestión que va a durar mucho tiempo. La ciudad de la aldea, el poblamiento, va a tardar mucho tiempo. De las primeras épocas de la colonia hablan de los historiadores de algunos ranchitos de quincha y barro, cosas todo muy precario. Y usted me preguntaba por el cabildo. En realidad nosotros no tenemos en San Juan ninguna imagen del cabildo. Claro. No sabemos. Ese que era docente, quizás lo tuvo, pero quizás sí, hay documentación que hablan de, inclusive la profesora Isabel Gironés, desaparecida, colega, hablaba de ese cabildo porque figura en algunos documentos, que tenía inclusive los altos del cabildo. Claro. Pero debe haber durado poco tiempo, porque también hay registro que las reuniones del cabildo se hacían en la casa de los principales integrantes del cabildo, ¿no? Pero estamos hablando ya de épocas muy tardías. Usted me pedía imágenes, y imágenes de esa época hay muy pocas, hay muy pocas realmente. Y lo que hay es más que nada a través del arte, del dibujo, de la pintura, y después sí se puede hablar de la época colonial más tardía, siglo XVIII, ya se tienen más conocimientos, ya han llegado algunos objetos hasta nosotros, ¿no es cierto? Ya hay mayor documentación, bueno, pero de toda esta época es muy importante escuchar a los mismos españoles. Hay como dos tesis, una clásica y otra fundada por la arqueología. La arqueología en los últimos tiempos ha hablado de tiene otra tesis, del punto donde se habría instalado en un primer momento la ciudad, que sería, según la tesis actual, el mismo lugar donde actualmente está emplazado el centro de la ciudad, ¿no es cierto? Claro. En realidad eso no se puede determinar hasta tanto no se pueda realizar un trabajo de arqueología, profundo. Es todo a través de hipótesis de algunos vestigios, y sobre todo ellos hablan de que algunos vestigios determinan que lo que ellos utilizaron en ese momento sería lo que nosotros conocemos como en Sonda, lo que es el famoso arroyo que viene, que después llega hasta la ciudad, y que allí luego se lo desvía en la época de San Martín. Pero que en un primer momento, según los restos arqueológicos, habrían bañado y llegarían hasta la ciudad. Hay una tercera posición que se adoptó en el 2002 en reuniones que hicimos. Yo estuve presente con la profesora Margarita Ferrá, también lamentablemente desaparecida, con Isabel Gironés, con la doctora Micheli por parte de la arqueología, y con Luis Eduardo Meglioli,
se llegó a una posición de hablar de un área fundacional. ¿Por qué? Porque hay vestigios muy antiguos de, digamos, el asentamiento en todo lo que hoy sería el centro y parte de Concepción, de Desamparados, ¿no? Es un área mucho mayor, porque realmente el punto determinado no se sabe hasta ahora. María Julia, se fundó antes San Juan que Buenos Aires, que si bien tuvo dos fundaciones, Sí. también Buenos Aires. Sí, claro. Eso es lo curioso que también hay que Muy pensar, porque la zona de Buenos Aires, toda la zona del Río de la Plata, era una zona muy, realmente, digamos, alejada de toda importancia en ese momento. Inclusive era zona de piratas, de piratería, de llegada, ¿no es cierto?, de contrabando. Una zona peligrosa. Era una zona todavía peligrosa. No desarrollada. Era una zona peligrosa. Había una población indígena mucho más mayor que en esta zona y mucha más luchadora, belicosa. De modo que los asentamientos primeros tuvieron muchos problemas para persistir, y durante mucho tiempo toda la importancia se le daba al Perú desde Europa, desde España. Justamente la creación del Virreinato del Río de la Plata, recién en 1776, transforma toda esa zona, porque se ve que se nota, bueno, llega por supuesto este problema a la corona y ven que es una zona que de alguna manera hay que poner orden y potenciarla. Y bueno, la creación del virreinato, el crear el virreinato ya cambia las cosas. Tanto es así que nosotros empezamos a derivar y a llevar toda nuestra energía y nuestra historia hacia ahora el Río de la Plata, ¿no es cierto? Ahí un poco cortamos, no lo cortamos, nunca se corta totalmente, pero se cambian las relaciones geopolíticas después de la creación del virreinato. Bueno, María Julia, hemos querido justamente renovar todo lo que son datos históricos, la información que se tiene a través de la historia clásica, la arqueología que va removiendo allí y permanentemente presenta datos nuevos. Exactamente. Porque no podemos quedarnos con el acto protocolar y nada más. Esto es muy rico, tiene muchos factores. La historia es eso, el rompecabezas de la historia. A veces las piezas aparecen algún día, un historiador, una persona